En los capilares hemos dicho que hay intercambio de sustancias, ¿ya? En los capilares hemos dicho que hay intercambio de sustancias. Entonces acá está el lado arterial y acá está el lado venoso. Entonces va a haber una presión hidrostática. La presión hidrostática, recuerden, es la presión que ejerce la sangre, ¿no? El volumen de la sangre. Y la presión oncótica, que es la presión que ejerce la albúmina. Entonces lo que hace la presión oncótica, ¿qué es? Meter volumen dentro del vaso. En cambio la presión hidrostática lo que quiere hacer es sacar volumen fuera del vaso. O sea, la presión hidrostática quiere sacar y la presión oncótica quiere mantener el volumen dentro del vaso. Entonces miren qué pasa en el lado arterial. En el lado arterial, ¿quién es mayor? La presión hidrostática es mayor que la presión oncótica. Entonces, como gana la presión hidrostática, la hidrostática era la que quería sacar, la oncótica era la que quería conservar. Como en el lado arterial gana la presión hidrostática, entonces hay más salida de, en este caso, de sustancias, de agua. Por eso, por el lado arterial lo que predomina es la filtración. Por el lado arterial predomina la filtración, es decir, la salida de sustancias, porque hay una presión positiva hacia afuera de 13 milímetros de mercurio. Porque es la diferencia, ¿no? 41 menos 28, 13. Hay una presión positiva de la presión hidrostática capilar de 13, por eso salen las sustancias. Pero conforme van saliendo las sustancias, miren cómo la presión hidrostática va bajando. La oncótica se mantiene constante, la hidrostática va bajando. Entonces la hidrostática, al ir bajando, ahora ya es menor que la oncótica en el lado venoso. En el lado venoso la presión hidrostática es menor, ahí lo estás viendo. Entonces está predominando la presión que quiere conservar el volumen hacia adentro, que es la presión oncótica. Por eso acá va a haber reabsorción en el lado venoso, porque en el lado venoso ya va a predominar la presión oncótica, con una diferencia de 7 milímetros de mercurio. 7 milímetros de mercurio. Entonces es por eso que en el lado arterial hay filtración, porque predomina la presión hidrostática, y por el lado venoso hay reabsorción, porque predomina la presión oncótica, ¿no? Y de esa manera se da el intercambio de sustancias. Por el lado arterial sale, ¿qué va a salir por el lado arterial? Oxígeno, nutrientes. Y por el lado venoso se reabsorbe. ¿Qué se va a reabsorber? Los productos de desecho, CO2. Entonces, de esa manera los capilares dejan a la célula oxígeno y nutrientes por el lado arterial, y por el lado venoso recogen CO2 y desecho, ¿no? Para su eliminación. Y ya hemos dicho que el excedente, el exceso, porque si tú te das cuenta acá sale 13, entra 7. Entonces hay un exceso de presión hidrostática capilar. O sea, va a predominar al final la filtración sobre la reabsorción. Predomina más la salida que la entrada. Ese exceso se va al final a reabsorber para llegar al equilibrio mediante el sistema linfático. La linfa recoge el exceso. Por eso si hay un bloqueo linfático aparece edemas, ¿no? Típico de las neoplasias. Cuando hacen metástasis a los ganglios van a producir edemas, ¿no? Este juego de fuerzas que estamos hablando de la presión hidrostática oncótica se conoce con el nombre de fuerzas de Starling, ¿ya? Fuerzas de Starling. Es el juego de estas fuerzas al final a nivel de los capilares, ¿ya? Para el intercambio de sustancias. Bien, luego tenemos acá, doctores, lo que viene a ser el control del flujo sanguíneo. Control del flujo sanguíneo, ¿no? Cuando hablamos del control del flujo sanguíneo, vamos a ver que el control del flujo sanguíneo en un vaso
existe un control local, un control nervioso, un control miogénico y un control humoral, ¿no? Por sustancias. Muy bien, el control local, acá humoral o por secreción endocrina, ¿no? De hormonas. Entonces, el control local, ¿de qué depende el control local? Depende del metabolismo de la célula. Entonces les pregunto, si una célula está muy activa, ¿qué va a hacer el cuerpo? ¿Le va a dar más flujo o menos flujo? Si una célula está muy activa, le va a tener que dar más flujo. Si una célula está trabajando mucho, le tienes que dar más flujo para que le llegue más oxígeno, más nutrientes. Entonces el control local va a depender del metabolismo celular. Entonces si una célula está muy activa, vas a tener que darle más flujo. ¿Y cómo le vas a dar más flujo? Vasodilatando. Vasodilatando. Cuando se abren los vasos le va a llegar más flujo a una célula muy activa. Pero ¿cómo tu cuerpo se da cuenta que la célula está muy activa? Porque al estar muy activa va a formar más productos de desecho. De esa manera se da cuenta que la célula está activa. ¿Y cuáles son los productos de desecho? CO2, potasio, hidrogeniones, lactato. Por lo tanto, cuando te pregunten el aumento de CO2, el aumento de potasio, el aumento de hidrogeniones, el aumento de lactato, va a producir vasodilatación, porque quiere decir que esa célula está muy activa, por lo tanto hay que darle más flujo. Ese es el control local. Debido al aumento de los productos de desecho, se produce vasodilatación para aumentar el flujo sanguíneo, ¿ya? El control nervioso es por el sistema nervioso simpático, porque hemos dicho que los vasos tienen inervación simpática. Entonces acá viene la norepinefrina, y la norepinefrina puede hacer vasodilatación o vasoconstricción. Les pregunto, ¿qué receptores hacía vasodilatación? ¿Los beta o alfa? Beta, ¿no? Beta 2. ¿Y quién hacía vasoconstricción? El alfa 1. Entonces el sistema simpático también regula. Puede dilatar o puede contraer. La beta 2, alfa 1. Va a depender ya de los requerimientos, ¿no? Si estamos haciendo ejercicio, ¿qué tejido va a necesitar más flujo? El músculo. Entonces al músculo se activan los receptores beta 2 para dilatar los vasos y le llegue más flujo a los músculos, ¿no? Durante el ejercicio. Entonces en los músculos predomina los receptores beta 2, porque cuando hacemos ejercicio los beta 2 le van a dar más. Y esto es por la evolución. En las épocas iniciales de la vida uno tenía que tener desarrollado el músculo esquelético, ¿no? Para huir de los animales, ¿no? que mataban al hombre, o al revés, para atrapar las presas. Producto de la evolución es que predominan los beta 2 para el músculo, que es muy importante la actividad, ¿no? La actividad física, ¿ya? Miogénico es el mismo vaso, tiene su capa muscular, recuerden, y esa capa muscular responde, se regula de forma autonómica. Entonces, si ya hay mucho flujo que le está llegando a la célula, el mismo vaso se contrae, su músculo se contrae. Si ve que está disminuyendo el flujo en la célula, el mismo músculo del vaso se relaja. Ese es el control miogénico, ¿no? Y el hormonal es por hormonas periféricas, por ejemplo la angiotensina 2, potente vasoconstrictor, ¿no es cierto? La ADH, producida por el hipotálamo, la vasopresina, también es un regulador del tono vascular, ¿no? Ya está. Entonces, todos estos factores que hemos visto regulan el flujo sanguíneo. ¿Y qué se resumen en este gráfico? ¿Ya? Miren, este gráfico nos hace entender
¿quiénes contraen el vaso para bajar el flujo y quiénes dilatan el vaso para aumentar el flujo? Cuando yo contraigo al vaso, cuando hago constricción, ¿qué voy a hacer? Disminuir el flujo sanguíneo. En cambio, cuando yo dilato, cuando relajo el músculo liso, ¿qué voy a hacer? Aumentar el flujo sanguíneo. Entonces es cómo se regula el flujo en las células, ¿no? Entonces, ¿quiénes hacen vasoconstricción? El endotelio mismo produce endotelina, que es un potente vasoconstrictor, ya que aumenta las cantidades de calcio en el músculo liso de los vasos y genera vasoconstricción. Por lo tanto, si te dicen ¿qué hace la endotelina hace vasoconstricción y baja el flujo sanguíneo. ¿Con quién trabaja la endotelina? Miren, con la angiotensina 2. Con la angiotensina 2 trabaja, ¿no? Si hay un daño del endotelio, un traumatismo, el mismo músculo se va a contraer. El tromboxano A2, que viene del metabolismo del ácido araquidónico, igual que la prostaglandina F, miren, aumentan el calcio en el músculo liso, generando vasoconstricción, y la vasoconstricción va a disminuir el flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, tromboxano, prostaglandina F2 alfa, endotelina, angiotensina, acá falta la vasopresina, que es la DH, que hacen vasoconstricción, ¿ya? Vasoconstricción. En cambio, ¿quiénes hacen vasodilatación? Este es el más importante, el óxido nítrico. El óxido nítrico, recuerden, trabaja con un segundo mensajero que es el GMP cíclico. Ese es su segundo mensajero del óxido nítrico. Deriva de un aminoácido, ¿no? Arginina. Deriva del metabolismo de la arginina. Entonces, a partir de la arginina se produce óxido nítrico. El óxido nítrico produce este segundo mensajero que es el GMP cíclico. Y miren lo que hace el GMP cíclico. Baja el calcio, con lo cual produce vasodilatación. El óxido nítrico con el GMP cíclico baja el calcio en el músculo liso de los vasos, produciendo vasodilatación, ¿no? ¿Con quién trabaja el óxido nítrico? Miren, acetilcolina, sustancia P, adenosintrifosfato. Estimulan la producción de óxido nítrico. La bradicinina, acá corrijan, no es bran, ¿no? Es bradicinina. La bradicinina también es un vasodilatador, porque va a disminuir la concentración de calcio en el músculo liso de los vasos. La trombina, que se activa en la hemostasia. En la sepsis, ¿no? ¿Por qué en la sepsis hay vasodilatación generalizada? Porque las endotoxinas bacterianas van a estimular, miren, la producción de óxido nítrico y otros factores relajantes, de tal manera que bajan la concentración de calcio y se produce vasodilatación. En la sepsis hay vasodilatación por las endotoxinas que estimulan la producción de óxido nítrico. La tensión en los vasos, el cizallamiento en los vasos, ¿no? También va a estimular la vasodilatación. ¿Y qué metabolitos del ácido araquidónico estimulan vasodilatación? Miren, prostaglandina E, prostaciclina o prostaglandina 2 y el factor llamado hiperpolarizante derivado del endotelio. Factor hiperpolarizante derivado del endotelio. Miren, estas sustancias disminuyen el calcio en los vasos, produciendo vasodilatación. Entonces, tú tienes que acordarte acá, este gráfico te sirve para que entiendas qué factores hacen vasoconstricción y quién es vasodilatación, ¿no? Endotelina, angiotensina, ADH, tromboxano, prostaglandina F hacen vasoconstricción. En cambio, prostaciclina, prostaglandina E, las endotoxinas, la trombina, la bradicinina,
el óxido nítrico hacen vasodilatación, ¿no? Vasodilatación. Y también el aumento de productos de desecho hacen vasodilatación, hemos dicho, porque eso expresa que la célula está muy activa, ¿no? El aumento de potasio, el aumento de CO2, el aumento de hidrogeniones, el aumento de ácido láctico va a producir vasodilatación. El aumento de adenosina. La adenosina también es un potente vasodilatador, sobre todo ¿en qué arterias? Las arterias coronarias. La adenosina es un potente vasodilatador de las arterias coronarias. ¿Ah? Muy bien, entonces eso es el mecanismo del flujo sanguíneo. ¿Ah? Vamos a ver acá el control de la presión arterial que se ejerce a corto plazo. ¿Ya? Este es el control de la presión que se ejerce a corto plazo. Es el llamado sistema de varoreceptores. Sistema de varoreceptores. Y vamos a tener dos varoreceptores. Acá tenemos el llamado seno aórtico y el llamado seno carotídeo. Esos son los dos varoreceptores que van a participar en el control de la presión, pero a corto plazo. A corto plazo. Miren, estos dos varoreceptores van a responder a los cambios de presión. ¿Sobre todo a qué? Al aumento de presión. Por eso ustedes van a escuchar que se les llama receptores de alta presión, porque responden a las elevaciones de presión arterial. Entonces, ¿qué pasa cuando la presión se eleva? Estos dos se van a estimular, detectan la información de que la presión ha aumentado y van a llevar la información al centro vasomotor. ¿Quién es el centro vasomotor? El bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo es nuestro centro nervioso vasomotor. Entonces le van a informar al bulbo de que la presión está elevada. Recuerden que el seno aórtico hace o lleva la información al bulbo a través del vago y el seno carotídeo a través del glosofaringio. Acá está, miren, seno carotídeo a través del glosofaringio, noveno par craneal, y el arco aórtico a través del décimo par, a través del vago. Entonces, ¿qué detectan? Son receptores de alta presión. Entonces, cuando la presión está elevada, estos receptores se estimulan. Llevan la información al bulbo raquídeo, que es nuestro centro vasomotor, al llamado núcleo sensitivo, conocido con el nombre de núcleo del tracto solitario. Entonces el núcleo del tracto solitario recibe la información de que la presión está elevada. Entonces el bulbo, ¿qué va a buscar? Regularla, volverlo a lo normal, porque ese es el objetivo, ¿no? Volverlo a la normal, la homeostasis, el equilibrio. Entonces miren lo que hace el bulbo cuando detecta la presión elevada. Va a estimular al sistema nervioso parasimpático, que es el que deprime al corazón, ¿no? Lo va a estimular al parasimpático y va a bloquear, ¿a quién lo va a inhibir? Al sistema nervioso simpático. Entonces estimula al parasimpático y bloquea al simpático. Entonces el parasimpático, ¿qué va a hacer? El parasimpático va a ir al nodo sinusal, porque recuerden que la inervación principalmente del parasimpático está en las aurículas. Va al nodo sinusal y lo deprime, ¿no? Bajando la frecuencia cardíaca. Y si bajo la frecuencia cardíaca, bajo la presión, pues. Porque tú te acuerdas que presión era gasto por resistencia, y el gasto es frecuencia por volumen. Entonces, si bajo la frecuencia, bajo la presión. ¿Correcto? Eso es lo que hace el parasimpático. Pero no basta con estimular al parasimpático y bajar la frecuencia, porque tú lo que estás haciendo es esto, mira.
Habíamos dicho, presión es corazón por vaso. ¿Qué del corazón? Gasto cardíaco. ¿Qué del vaso? Resistencia. ¿Quién gobernaba la presión? El vaso era 70%, el corazón solo era 30%. Entonces, ¿el gasto qué es? Frecuencia por volumen sistólico. Entonces, lo que hace el parasimpático es esto, bajar la frecuencia. Y con ello intenta bajar la presión. Pero no va a ser suficiente, porque solo estás disminuyendo una parte que es poco importante para la presión, que es el gasto cardíaco. Entonces, lo que el bulbo hace inteligentemente no es solo estimular al simpático, sino que bloquea al sistema nervioso simpático. Y al bloquear al simpático, ahora sí que vamos a tener, al bloquear al simpático, vas a bloquear la contractibilidad, porque recuerden que el simpático principalmente está en el ventrículo. Entonces bajas la fuerza de contracción, pero sobre todo esto, recuerda que los vasos solo tienen inervación simpática. Entonces, al bloquear la inervación simpática, vas a producir vasodilatación. Y al hacer vasodilatación cae la resistencia. Y ahí sí vas a bajar más la presión arterial. Entonces, lo que estás viendo acá es el efecto del sistema parasimpático, ¿no? Bajar la frecuencia. Entonces el bulbo lo que hace es estimular al parasimpático para que baje la frecuencia. Y de esa manera se baja la presión. Pero si te preguntaran qué es más importante, estimular al parasimpático o bloquear al simpático para bajar la presión. Bloquear al sistema simpático es más importante. Porque al bloquear al sistema simpático vas a bajar la fuerza de contracción, pero sobre todo esto, bajas el tono simpático de los vasos. De esa manera vas a bajar la resistencia vascular periférica. Y ahí sí bajas más la presión. ¿Estamos? Bajas más la presión. Entonces, eso es lo que hace el bulbo cuando la presión está elevada. Rápidamente, cuando un paciente eleva la presión, el bulbo rápidamente, en segundos, le manda información, ¿no es cierto? Los senos, el seno carotídeo y el seno aórtico, le mandan información al bulbo, y el bulbo responde estimulando al parasimpático, pero sobre todo bloqueando al simpático. Y de esa manera consigue bajar la presión, ¿no? De esa manera actúan los varoreceptores. Cuando hablamos del control a largo plazo, entonces de la presión arterial, tenemos que hablar del riñón, porque el riñón es el que controla a largo plazo la presión. A corto plazo son los varoreceptores, a largo plazo es el riñón. ¿Por qué? Porque los varoreceptores, doctores, se van desensibilizando. Es por eso que su efecto dura horas. Entonces el control a largo plazo lo va a hacer el riñón, ¿no? Y ahí es conocido por ustedes el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Correcto? Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, ¿dónde empieza todo? Acá. Cuando el riñón produce renina. ¿Y qué célula del riñón produce renina? La célula yuxtaglomerular. La célula yuxtaglomerular va a producir renina. Y esta es la enzima que inicia toda la cascada. La renina es la que inicia toda la cascada. Por lo tanto, la pregunta es, ¿quién estimula a la célula yuxtaglomerular para producir renina, no? ¿Dónde están las células yuxtaglomerulares? Son estas, doctores. Estas son las células yuxtaglomerulares, que están relacionadas ¿con quién? Con la arteriola aferente. Las células yuxtaglomerulares están relacionadas con la arteriola aferente. Y son 3 estímulos. ¿Cuál es el estímulo más potente
para que la célula yuxtaglomerular produzca renina. El estímulo más potente es la hipoperfusión renal, es decir, cuando al riñón le llega menos sangre. Hipoperfusión renal, o sea, cuando la arteriola aferente le llega menos sangre. Cuando a la arteriola aferente le llega menos sangre, automáticamente la célula yuxtaglomerular empieza a producir renina. Ese es el principal estímulo. Segundo estímulo es la mácula densa. La mácula densa, que la ven acá. Este conjunto de células que están pegadas al túbulo contorneado distal. Recuerden, la mácula densa está en el túbulo contorneado distal. Cuando la mácula densa se estimula, también aumenta la secreción de renina. ¿Y cuál es el tercer estímulo? Estimular a los receptores beta 1 adrenérgicos. Por lo tanto, de ahora en adelante, cuando te pregunten ¿dónde están los receptores beta 1? Corazón y riñón. Entonces, cuando la norepinefrina, doctores, estimula sus receptores beta 1, ¿qué hace en el corazón? Aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la fuerza de contracción. ¿Y qué hace en el riñón? Aumenta la secreción de renina. Aumenta la secreción de renina. Es por eso que los beta bloqueadores indirectamente bloquean el sistema renina-angiotensina. Los beta bloqueadores, si te preguntan ¿qué hacen con el sistema renina-angiotensina? Lo bloquean. Porque si tú bloqueas ahí el receptor, vas a bloquear la secreción de renina, y si no hay renina, no se inicia la cascada. Entonces esos son los tres estímulos, ¿ya? El más importante, la hipoperfusión. Entonces, cuando le llega menos sangre al riñón, la arteriola aferente, que está relacionada con la célula yuxtaglomerular, empieza a producir renina. La renina va a convertir al angiotensinógeno, lo va a convertir en angiotensina 1. ¿Quién produce el angiotensinógeno? Ahí lo estás viendo, lo produce el hígado. El hígado produce angiotensinógeno, que es la forma inactiva, que con la renina lo convierte en angiotensina 1. ¿Que cuántos aminoácidos tiene? Ahí está. 2, 4, 6, 8, 10 aminoácidos. 10 aminoácidos. El angiotensinógeno tiene 14 aminoácidos. ¿Lo estás viendo? Entonces lo que hace la renina es cortar los 4 últimos aminoácidos, convirtiendo al angiotensinógeno en un decapéptido, que es la angiotensina 1. Y luego viene la ECA. Doctores, la ECA, llamada enzima convertidora de angiotensina, lo produce el endotelio de los vasos. Antes se decía que solo era el endotelio de las venas pulmonares. Actualmente se sabe que todo el endotelio de los vasos tiene capacidad de producir ECA. Antes se decía endotelio de las venas pulmonares. No. Ya se ha visto que el endotelio en general de los vasos tiene capacidad de producir ECA. Entonces el endotelio produce la enzima convertidora de angiotensina, que va a convertir a la angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿De qué manera? Miren, rompiendo los 2 últimos aminoácidos. O sea, ¿cuántos aminoácidos tiene la angiotensina 2? 8. Se va degradando. 14, 10, 8. Y este es el metabolito vasoactivo, el más importante, ¿no? La angiotensina 2 es el metabolito vasoactivo, que es un octapéptido. Tiene 8 aminoácidos. Es la forma activa, que va a tener múltiples funciones. Una de ellas es ir a la corteza suprarrenal y estimular la secreción de aldosterona. Y la aldosterona va a retener agua y sodio y va a aumentar la volemia, y con ello va a aumentar la presión, ¿ya? Va a aumentar la presión. Entonces ahí hemos visto la cascada de la secreción de renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, repito, angiotensinógeno, viene la renina,
convierte la angiotensina 1, viene la ECA formada en los endotelios y produce la angiotensina 2, que es un octapéptido, que es el metabolito activo. Y la angiotensina 2 es la que va a hacer todas las funciones. ¿A través de qué receptor? A través de su receptor AT1. Su receptor se llama AT1. Y el receptor AT1 de la angiotensina 2, ¿qué va a hacer? Entonces, tiene múltiples funciones. Va a la corteza suprarrenal, ¿no?, a la capa glomerular, ¿y qué va a producir? Secreción de aldosterona. Aumenta la secreción de aldosterona, ¿no? Va a ir de frente a los vasos a hacer vasoconstricción. La angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor, con lo cual va a bajar o en este caso va a aumentar, la resistencia vascular periférica, porque es un potente vasoconstrictor. La aldosterona lo que va a hacer es retener agua y sodio y va a aumentar la volemia, ¿no? Entonces mira lo que está haciendo la angiotensina. Está aumentando la volemia, está aumentando la resistencia. Va directamente la angiotensina 2 al túbulo contorneado proximal y aumenta la reabsorción de sodio. Así como la aldosterona aumenta la reabsorción de sodio, la angiotensina también aumenta la reabsorción. Pero ¿cuál es la diferencia? Recuerda que la aldosterona trabaja en el túbulo colector, túbulo distal. La angiotensina 2 trabaja en el túbulo contorneado proximal, aumentando la reabsorción de sodio. Doctores, la angiotensina 2 aumenta el tono simpático, con lo cual aumenta la secreción de norepinefrina, que es un potente también vasoconstrictor. Aumenta la sed, estimula el hipotálamo para aumentar el centro de la sed, aumenta la vasopresina formada por el hipotálamo, ¿no?, la ADH o vasopresina, que también va a hacer vasoconstricción. Entonces, en general, ¿qué está haciendo la angiotensina? Está aumentando la resistencia, está aumentando el volumen, por eso el resultado final de la angiotensina es esto, ¿no?, aumento de la presión arterial. Este sistema nace para aumentar la presión arterial, ¿verdad? Este sistema nace para aumentar la presión arterial. Pero la peor lesión que genera la angiotensina 2, que deben recordar, es que cuando este sistema está muy activado, va a producir fibrosis, hipertrofia del corazón. Esa es la peor lesión. Es decir, la angiotensina 2 estimula el remodelado cardíaco, ¿ya? Remodelado cardíaco. Esa es la peor lesión, ¿ya? Por eso en las pacientes que tienen muy activado este sistema hay que bloquearlo, porque de esa manera evitamos el remodelado del corazón. Muy bien. ¿Cuál es el sistema contrarregulador del sistema renina-angiotensina? O sea, el sistema renina-angiotensina nace para aumentar la presión. Hay un sistema que nace para bajar la presión. ¿Cuándo queremos bajar la presión? Cuando hay este es el estímulo, aumento del volumen sanguíneo. Cuando hay mucha volemia, ¿qué pasa en el miocardio? Se dilata, pues, porque hay más precarga, hay mayor dilatación del miocardio. Doctores, y el miocardio actúa como un sistema endocrino. ¿Por qué? Porque el miocardio forma hormonas. ¿Cuál es el estímulo para que el miocardio forme hormonas? Aumento de la volemia. Cuando aumenta la volemia, el miocardio se va a distender más, porque está recibiendo más volumen, y esa dilatación del miocardio hace que el miocardio produzca estas hormonas, los llamados péptidos natriuréticos. Y estos péptidos natriuréticos
Tenemos el auricular, A, auricular, y el B es cerebral. Auricular y cerebral. Estos péptidos, ¿qué es lo que hacen? Miren, bloquean a la renina. Bloquean a la renina. ¿Qué estimulan? La eliminación de agua y sodio. Estimulan, es decir, estimulan la diuresis. Aumentan la tasa de filtración glomerular, con lo cual hay más excreción de volumen, más formación de orina. Disminuyen la resistencia vascular, porque se comportan como un vasodilatador. Los péptidos natriuréticos son vasodilatadores. Y bloquean, lo que hemos dicho, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Todo el sistema renina-angiotensina va a estar alterado, va a estar bloqueado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo los péptidos natriuréticos? Todo lo contrario de la angiotensina. Bloquean al sistema renina, con lo cual baja la aldosterona, aumentan la diuresis, son vasodilatadores, bajan el tono simpático. Es todo lo contrario. Eso se llama sistema contrarregulador. Bajan, doctores, la fibrosis del corazón. Son antirremodeladores. Se les llama los cardioprotectores endógenos. Cardioprotectores endógenos. ¿Por qué son los cardioprotectores endógenos? Porque evitan la fibrosis, evitan la hipertrofia. ¿Estamos? Entonces, todo lo que está haciendo al final los péptidos natriuréticos, ¿para qué lo hacen? Para bajar la presión arterial. Vasodilatan, aumentan la diuresis, con lo cual bajan la volemia. Entonces, al vasodilatar, al bajar la volemia, están bajando la presión. Por eso es un sistema contrarregulador de la angiotensina. El gran problema es que viven poco tiempo. ¿Por qué? Porque hay una enzima que los metaboliza, que se llama la neprilicina, que es un blanco terapéutico en la falla cardíaca, ¿ya? La neprilicina es la enzima que metaboliza a los péptidos natriuréticos, ¿ya? La neprilicina. Muy bien, entonces ese sistema antagónico al sistema renina-angiotensina se llama sistema de los péptidos natriuréticos, ¿ya? Que se producen por la hipervolemia y son producidas por el miocardio, ¿ya? Por el miocardio. Bien, doctores, ahí nos vamos a quedar. Toda la parte de farmacología lo vamos a hacer en la siguiente clase, ¿ya? El próximo lunes traigan su separata, porque conmigo también tienen la clase el próximo lunes, y ahí vamos a completar la parte de farmacología, ¿ya?